A ver, son muchos datos y por desgracia todo está ultra politizado. En el WhatsApp tengo 45,000 mentadas de madre de ambos lados. Los que son anti-chairos, pro López Obrador, anti López Obradoristas, me dicen que soy un vendido de Morena, un arrastrado, que la presidencia ya me dio dinero, para que hable bien y diga que disminuyeron los pobres. No, es que yo no digo nada, yo solamente doy a conocer una noticia. Pero al revés, los que son pro López Obrador, chairos, dicen que estoy vendido, que nada nos compete, que ni nada nos embona, ya sabe. A ver, entonces, si hay alguien en este país que sabe perfectamente de lo que estamos hablando en pobreza y que además lo hace con un tiento político envidiable, con una imparcialidad envidiable para muchos, es nada menos y nada más que Gonzalo Hernández Licona, ex secretario ejecutivo del Coneval, que tengo en la línea. Gonzalo, gracias por regalarme estos minutos en MBS. ¿Cómo estás? Bonito día. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, Luis. Quiero saludarte como siempre, ¿eh? Oye, pues ya sabes, ¿no? Estos números siempre terminan por ser muy, muy politizados y te aprecio que nos tomes esta llamada para pues, platicar sin filias ni fobias sobre el tema. Ya nos adelantaba hace un momento, Pedro Tello, algunos datos, pero de entrada, de saque, ¿cómo lo ves? ¿Bueno, malo, regular? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo regular? Mira, como todo en la vida, pues hay de todo. Hay cosas que van bien y hay aciertos y hay desaciertos que van mal y así es ahorita lo que nos ha sucedido. Entonces pues hay que tomarlo desde mi punto de vista, tratar de analizarlo por qué unos sí y por qué otros también, ¿no? Claro. Entonces, yo sí te diría, déjame empezar con las buenas noticias o los buenos puntos, y es que la pobreza bajó después de haber subido por la pandemia. Y yo creo que hay un par de razones importantes, algunas importantes. Una es que nos recuperamos de la pandemia, o sea, el 2020 fue un golpazo para la economía, y la verdad es que no nos tocaba más que recuperarnos, digamos, es una recuperación. No había para dónde, o sea, ya irnos para abajo ya estaba medio pues complicado. Ya no podíamos estar peor, pues, ¿no? Claro. Que en 2020. Entonces, cualquier cosa iba a ser de bajada, ¿no? Déjame hacer esta pequeña pausa primero, Gonzalo, para que podamos entender, porque yo entiendo que expertos como tú, los economistas, etcétera, pues comprenden perfectamente bien el tema, pero quienes no lo somos a veces se nos va el avión. ¿Qué es ser pobre en este país con esta medición en particular? Sé que es complejísima la respuesta, pero para poderlo entender más o menos, ¿qué diablos es ser pobre en México? ¿Cómo Coneval nos considera o no nos considera pobres? Mira, es pobre una persona en México cuando su ingreso mensual no le alcanza para una canasta alimentaria más una no alimentaria. Entonces, si el ingreso es bajo y además tienes una o más carencias sociales en el ámbito educativo, de acceso a la salud, de acceso a la seguridad social, de vivienda, su calidad y sus servicios, y acceso a la alimentación. Entonces, una persona le va mal, digamos, cuando tiene poca lana, y cuando además tiene una carencia social reflejada en esos derechos sociales, ¿no? Tiene sentido. Cuando empezamos con la poca lana, que es para, no te alcanza lo que ganas para una canasta básica y una no básica, una prox, ¿cuánta lana hablamos? Más o menos unos 2,000, 2,200 pesos por persona al mes. 2,200 pesos al mes, ganas menos de eso. Exacto. Entonces, y además tienes una carencia social. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, no va a la escuela el hijo. Por ejemplo, no tienes acceso a los servicios de salud, ni privado ni público. Por ejemplo, tú tienes una calidad de tu hogar en donde el piso es de tierra, el techo es de lámina, hay hacinamiento, no tienes agua entubada en tu casa, cocinas con leña y no tienes gas. Entonces, tienes una serie de carencias que directamente hay que observar. Entonces, la gente en pobreza
tiene poca lana y tiene poco acceso a estos derechos mínimos sociales, ¿no? Ahora, ¿qué es el pobre extremo, esta pobreza Entonces, extrema? Es llevar estas dos, tanto la lana como el acceso, todavía peor, es decir, el ingreso ya no te alcanza ni siquiera para la canasta alimentaria básica, Ouch. alrededor de 1,600 pesos por persona al mes, y tienes 3 o más carencias sociales de las que te comenté. O sea, es un niño que vive en una familia con muy poco ingreso, que no va a la escuela, que la familia no tiene acceso a servicios de salud, que la vivienda es precaria, por ejemplo, ¿no? Ok, ahora, ya con esto entendido, los datos que tenemos, pues la verdad es que creo que nada sería para presumir, no quiero ser pesimista ni nada por el estilo, pero si estamos hablando de que hoy día 46.8 millones de personas estarían ganando menos de estos 2,200 pesos al mes y tendrían de menos alguna de estas carencias, pues sí está para llorar. O sea, es un friego de gente. Estamos hablando casi la mitad del país, poquito menos de la mitad, pero con todo, qué bueno que hay buenas cosas, pero en general la fotografía, pues sí está un poquito dantesca, querido Gonzalo, perdón. O sea, todavía 36.3% de la población en pobreza. 36.3, aquí estoy viendo. Pues 36.3% pues de pobreza. Que sigue siendo un nivel alto, por supuesto. Hemos andado en los 50, 40, 52, hemos venido fluctuando por varios años en una pobreza alta. Esta resultó menor, te digo, y bueno, la razón principal de que haya mejorado la pobreza en esta ocasión es una mejora en los ingresos de las laborales de la gente. Otra vez, es un rebote, o sea, en el 2020... Sí, nos fue muy mal en 2020 y no podía irnos peor. En mayo de 2020, 12.5 millones de empleos. Es un chorro. Y los recuperamos, ¿no? 2, yo sí creo que el efecto de aumentar el salario mínimo fue benéfico en esta ocasión. Yo sí creo que eso fue un acierto que explica en parte. Y tercero, el monto de programas sociales entre 2018 y 2020 se duplicó. Por lo tanto, a la gente le tocó por parte del gobierno más lana y eso pues aumenta el ingreso por definición, ¿no? Claro. Estoy viendo aquí estos datos y lo que preocupa mucho, nos lo decía Pedro Tello también hace un momento, es que qué bueno de verdad que en 2018 había 51.9 millones de personas pobres y hoy hay 46.8, que solamente es el 36.3. Solamente yo lo pondría como muy delicado. A mí me sigue pareciendo un número muy alto que tantas personas estén en estas condiciones. Pero tú nos describías pobreza extrema, quien gana menos de, pongamos, 1,600 pesos y además tiene 3 o más carencias sociales, desde piso, acceso a salud, acceso a escuela, etcétera. Y ese número, Gonzalo, yo lo veo más arriba, porque en 2018 había 8.7 millones y en 2022 hay 9.1 millones más de pobres extremos. Pues, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué hay más pobres extremos, aunque disminuye el número de pobres en general? Yo creo que hay 3 razones al menos. Y por eso estos datos traen buenos puntos y malos puntos. Y yo creo que hay que ver los dos y hay que aceptar los dos y hay que trabajar con los dos. Exacto. Unos para mantenerlos y otros para mejorarlos un chorro. Entonces, 3 razones desde mi punto de vista. La primera es que si bien, por ejemplo, yo decía, el aumento del salario mínimo fue benéfico para aumentar los ingresos laborales, este aumento no le toca siempre al trabajador informal o al trabajador rural, ¿no? Por lo tanto, el salario mínimo no le impactó a este grupo, que son los pobres extremos. 2, lo paradójico y lo extraño, la verdad, de la política social actual es que a pesar de que se duplicó el monto de apoyos sociales en 4 años,
Sí. El porcentaje de familias más pobres hoy recibe menos apoyos sociales que hace 5 años. O sea, a este gobierno se olvidó de la focalización hacia los más pobres y por lo tanto la paradoja es, a pesar del incremento, para algunas familias pobres reciben menos que antes. Y esos son los más pobres. Y tercero, Uh-huh. Si algo nos ha ido re mal en este gobierno, Uh-huh. re mal, Uh-huh. es en el acceso a la salud. Okay. El gobierno, desde mi punto de vista, ha hecho, no me iba a decir otra palabra, un desastre con la salud. Okay. Haber quitado el Seguro Popular, haber inventado un INSABI que nadie entendió de qué se trataba. Y luego deshacer el INSABI. Luego poner un IMSS Bienestar que no hay lana para que funcione. O sea, sí, el acceso a los servicios de salud, esa carencia, Luis, Uh-huh. aumentó en 30.3 millones de personas en 4 años. Básicamente, Ya. porque el gobierno hizo un desastre en ese campo. Por lo tanto, a los más pobres, Uh-huh. que es los que tendrían el chance de ir a un servicio de salud público, Ajá. es a quienes más les pegó. Y por lo tanto, Claro. esos 3 factores explican, desde mi punto de vista, por qué la pobreza extrema subió, Uh-huh. mientras la pobreza más amplia bajó. Veía una nota hace algunos días en torno a los gastos catastróficos, a lo que le pasa a una familia que de pronto por alguna circunstancia tiene que erogar todo para salvar a alguien en una cuestión de salud. Toco madera, es espantoso, no se le desea a nadie, pero ya sea un cáncer, un asunto de un tumor espantoso, un derrame, no sé, algo que de pronto no estaba previsto, no tenía seguro, o aunque lo tenías, eso no te daba para poder sobrevivir, y bueno, pues subía de manera brutal, y me llama la atención porque al menos lo que se publicaba era que las personas con gastos catastróficos en 2018 habían sido 2.7 millones, y ahora en bueno, ellos miden hacia el 2020, era de 4.7, o sea, como que pareciera que van un poco de la mano este tema de la salud con estos gastos catastróficos que terminan por generar personas en pobreza o pobreza extrema. ¿Lo entiendo así, Gonzalo? El gasto de salud ha aumentado alrededor del 60% en estos 4 años. Tómala, qué fuerte. Entonces, por supuesto, la pandemia está en medio. Sí, claro. Pero más allá de la pandemia, es evidente, Luis, que la gente hoy paga, y son todos los más pobres, pagan más cosas que antes les pagaba con mucha claridad el Seguro Popular. Insisto, sin que el Seguro Popular fuera perfecto, O sea, el sistema de salud de 2018 que teníamos no era Dinamarca. Claro. Hoy menos. Hoy tenemos un sistema de salud mucho peor que hace 5 años. ¿Hacia dónde vamos con estos números? O sea, hay cosas buenas en programas sociales, aunque me llama mucho la atención y es difícil de pronto entrarle a la narrativa porque es muy política, pero los datos ahí están. Los más pobres, los más fregados están recibiendo menos recursos de lo que recibían antes. O sea, a lo mejor hay otras personas que sí están recibiendo programas, pero por lo que vemos, parece que los más, los que están abajo, son los que menos apoyos están obteniendo. ¿Hacia dónde vamos como país en el futuro cercano, dadas estas tendencias que estamos viendo? Mira, Gonzalo, ¿qué habría que cambiar? Hay dos respuestas. Déjame darte la optimista primero, si me lo permites. Por favor. A ver. Vamos a hacer el ejercicio de wishful thinking o de qué bueno que hubiera sucedido. Imagínate que no hubiera pasado la pandemia, ¿no? Sin pandemia, lo que hubiéramos visto es reducción de pobreza en 2020 y en 2022. Lo cual implicaría que la pobreza vendría bajando desde 2014 hasta 2022. ¿Cierto? Es decir, así es. México no empezó en 2018. O sea, de 2014 a 2018 hubiera bajado la pobreza y sin pandemia hubiéramos seguido bajando la pobreza como ya vimos. Entonces, la pandemia fue un chipote horroroso. Entonces yo digo, si los 2014 a 2022 la pobreza viene bajando, pues qué bueno
sigamos así en lo que estemos haciendo, en cosas que estemos haciendo lógicas, y sigamos por ahí, ¿no? Uh-huh. Esa es la visión optimista, digamos, ¿no? Ok. En donde implican varios, dos gobiernos diferentes, ¿eh? Ya. Igual que pasó entre el 96 y 2006, el periodo de más reducción de pobreza que hemos tenido en 30 años sucedió entre 1996 y 2006. Ok. O sea, esa reducción palidece en ese claro. proceso, ¿no? Ok. Nos hubiera pasado lo mismo sin la pandemia. Ya. Ahora, déjame decirte una cosa más complicada y menos optimista. Uh-huh. Si tú ves la gráfica de pobreza de 30 años, uh-huh, la verdad, cada vez que yo la veo, parecería que estamos fluctuando, subiendo y bajando, tanto en pobreza como en pobreza extrema, alrededor de algunos números, como el 48%, el 18% de pobreza extrema. Okay. Entonces a veces sube, y porque los gringos estornudaron en Lehman Brothers, a veces baja porque hicimos alguna cosa buena o los gringos mejoraron. Okay. Entonces, lo que yo veo en esa gráfica de largo plazo son subidas, bajadas, a veces subidas, y yo no veo, a diferencia de otros países, realmente una reducción sostenida de la pobreza. Ya. Porque, como dice Santiago Levy, el modelo del 1990 a 2022, que es el mismo, no da para mucho más, porque lo que no hemos mejorado es la productividad en estos 30 años. Y si no mejoramos la productividad del país, no podemos bajar la pobreza de manera sostenida, porque no podemos tener la posibilidad, ni siquiera con el salario mínimo incrementándose, de mejorar el país como quisiéramos. Entonces, si no arreglamos un tema complicado, pero vital, que es cómo le hacemos para ser más productivos, pues mañana, en 2 años, me tendrás en tu programa diciendo, pues mira, volvió a bajar o volvió a subir por tal cosa, y en 8 años estaré en tu programa y me diré, pues mira, ahora bajó y ahora subió, pero no de una forma sostenida. Y tú decías, los números siguen siendo altos, sí lo son. Entonces, esa es la segunda parte de la historia, en donde es menos optimista, pero a ver qué opinas. Pues vamos a seguirle dando aquí a este asunto, estos números que se están poniendo ahí sobre la mesa, querido Gonzalo, y te aprecio mucho que nos hayas regalado estos minutos aquí en MBS Noticias, a entenderlos, y seguramente vendrán muchísimas reacciones en los próximos días, pues a verlas con tiento, las que son políticas, porque esas a final de cuentas pues responden a un interés. Ahí están los números y se trata de saberlos para poderlos mejorar. Gonzalo Hernández Licona, gracias por estos minutos. Un abrazo, suerte. Va de vuelta. A ver, me quedo aquí con varios datos y le aprecio mucho a Gonzalo que nos lo explique de esta forma. Nomás para que nos demos una idea, así sencillito, en este país hay 46.8 millones de personas que ganan menos de 2,200 pesos al mes. Más o menos, pongamos una idea, por ahí. Está cañón, ¿no? O sea, no hay mucho que celebrar, qué bueno que bajaron, pero al mismo tiempo subieron las 9.1 millones de personas que andan abajito de los 1,600 pesos al mes. Está cañón. Está cañón.